buenas a todas, a todas. Hoy día vamos a presentar una entrevista con Ariel, atleta de calistenia, que lleva hartos años desde que inició. Vamos a saber eh, diferentes aspectos de cómo empezó en el deporte. ¿Ok? Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo empezaste a entrenar y cuánto tiempo llevas? Empecé a entrenar cuando iba por primero medio. eh, Eso ya fue cuando iba por 2013 más o menos, 2014. Empecé a entrenar porque en verdad yo era muy flaco, muy delgado y me acuerdo tenía como 14, 15 años y de hecho tenía en la espalda, se me encorvaba, sumado a que era muy flaco. Me acuerdo que pesaba 45 kilos y no me gustaba mi cuerpo porque imagínate todo encorvado, todo Claro, flaquito. No me gustaba verme así. Entonces empecé a entrenar, o sea, tenía ganas de entrenar y al poco tiempo, cuando yo llevaba como 1 o 2 meses, había un chico, porque había barras donde yo estudiaba, que es el Guillermo Rivera de acá de Viña del Mar, y, y en ese entonces había un chico en cuarto medio, yo iba en primero, que él hacía muscle up. Y yo lo vi, que nunca había visto un muscle up. Entonces cuando lo vi como que me sorprendí. Y, y fue yo todavía hacía ahí las donde te, dominadas te hasta los motivaste, 90 cuando viste, grados. viste el muscle up. Claro, vi el muscle up y para mí era, porque yo ya llevaba unos meses, 2, 3 meses, y yo sentí que me sentía como con un nivel avanzado porque hacía muchas dominadas, pero yo ni siquiera sabía que las dominadas se hacían hasta abajo, yo las hacía hasta los 90 grados. Entonces para mí eso era como, oh, soy re pro. Y este Claro. muchacho me dijo que me vio haciendo dominadas y me dijo que las hiciera con los codos extendidos. Y no pude hacer ni cinco, creo que hice como tres. Y hacía como 20 hasta los 90 grados y yo me creía máquina. Y después cuando me hace hacer con los codos extendidos hice como tres y me sentí dije, igual buena porque te aterriza. Y, ¿Y y me acuerdo que o sea, te costó o sea, él te ayudó en ese proceso o te dio recomendaciones? me no, porque no lo veía mucho en los recreos, lo veía a veces. Lo que sí él me dijo, me dijo, mira, hay un muchacho que se llama Lada Pridal, que el loco creo que era de Alemania, Polonia, este, y yo lo busqué por internet en ese tiempo y el muchacho era, o sea, muy macizo, así, muy macizo y hacía front lever touch, hacía banderas, hacía handstand en lugares Buena. altos y bueno, los muscle up que hacía él eran los explosivos, que uno no llega a 90, sino que lleva la barra directamente a la cintura. Entonces para mí era un superhéroe verlo, ¿me entendés? Mm. Porque vos lo veías todo maceteado, haciendo flexiones de brazo en handstand y en ese tiempo donde la calistenia era más o menos desconocida, ¿Qué año para mí era fue? un superhéroe, literal. 2012, 13. Mm. Entonces, y viendo videos así, bueno, me apareció Frank Medrano, Aníbal Porquín, eh, y ¿Cuál es el cuando que te más influyó, así como para motivarte también en la calistenia? ¿Qué personaje en este caso? Porque habían harto, iban apareciendo hay harto. dos videos, hay dos videos, uno de Lara Pridal, que es como de ese año 2012-2013, donde tiene una compilación de que él ya llevaba como 3 años y muestra de que él era un fideo literal como yo era yo, y después su transformación física y también aparecen los trucos. Entonces como que ese video me motivó cuando empecé, lo había visto 20.000 veces. Y el segundo video, que es como unos meses después o casi un año después, que igual lo vi en el 2013, que es de una competencia que hacían en un parque kenguru, que fue creo que el primer parque kenguru que está en Moscú. Son unas kenguru color verde, donde hacían competencias de calistenia ahí. Y donde estaban los primeros, como lo más poderoso en estáticos del mundo, estaba en ese parque, en Mm. Moscú. Y aparecía Nick Anísimo, que se llamaba Nick y tenía en vez de una I un uno, aparecía Vladimir Sadkov, Anton Abasov,
¿Cuál es arte moroso, todos terminan en O. Si claro, terminaban O, era pro en plancha. Y todos tiraban plancha maltés, planche push-up, front lever a un brazo, back lever a un brazo. Entonces como que yo veía la Pridal y para mí era pro, pero ver ese video de los trucos de fuerza así como, o sea, esto se hace en back lever con una mano. O sea, yo decía, ¿cómo lo hacen? Hacían la plancha full y en ese entonces la plancha full para mí, yo quería sacar straddle y allá cualquier cantidad tenían full maltés, que yo lo veía como imposible y en ese tiempo se veía imposible, ¿no es cierto? Pero ahí en ese parque en Rusia competían, se hacían muchas en ese competencias tiempo la full y estaba así como gimnasta, o sea, no había protección, nada. en ese tiempo era un lineal, era un full lineal, Lineados. pero tracción media y lineal, nada más. Lo único que se preocupaban, a veces se caía la cadera y todo, pero en algunos, pero igual uno no se corregía como ahora, ¿entendés? Era como lo hace igual. Obviamente se notaba cuando el que lo hacía más limpio, pues, pero El eh, primer tiempo cuando tú estabas en calistenia, ¿qué es lo que te más importó, la fuerza o la estética, sacar más masa o solo la fuerza? estética al principio, después la fuerza y después quería hacer freestyle y, y después, pero siempre como los estáticos, Ya, en especial las planchas. Eso es como lo que más me gusta. Se me hace más fácil la tracción, onda el efecto y el front, pero a mí me gusta más la plancha. Pero sí, es como, también practico dinámicos porque quiero competir en free, entonces trato de ser completo. En fuerza y en dinámicos. Trato de ser completo, de tener buena plancha, buen front, buen efecto, buen handstand y buenos dinámicos. Es difícil abarcar todo, pero eh, con tiempo. Llevo 10 años y he podido darle un poco de todo y ahora espero seguir como abarcando un poco de todo. Es más lento el progreso, pero eh, a la larga es más grato claro. sentirte que puedes hacer de todo. Exactamente. Para que sepa la audiencia, Ariel, su estimación, yo creo que en la plancha se ha quedado como truco, ya que es buen atleta dentro de la fuerza de la palanca, de la destreza, el que hace por si acaso, para que sepa la audiencia. Y son muchos factores que pueden decir. Como decía, que tenía una gran destreza de deporte, para que sepa la audiencia, Ariel. Él empezó desde igual hartos años, yo lo conozco, yo lo veía también, me acuerdo cuando fui en 2017, tenía mucha plancha, eh, y la verdad que, claro, motiva harto porque ahora estás con dos dedos, y vamos a dejar el Instagram ahí para que lo vean, Gracias. y vean también cómo hace sus planchas. Ahora después de eso vamos a dar como unos pequeños tips para la plancha. Perfecto. Eh, ¿Has complementado con otros deportes o tienes algún otro hobby, Ariel? Eh, La calistenia. Complemento, sí, complemento con ejercicios de gimnasio para fortalecimiento, ejercicios de gimnasia también como acondicionamiento físico y me gustan igual mucho las repeticiones. Eh, Eso lo uso igual para ganar resistencia y fuerza en mi entrenamiento estático, porque tengo mi entrenamiento de fortalecimiento, mi entrenamiento de repeticiones y mi entrenamiento de estático. Y al final los hago semanalmente, hago los 3 entrenamientos, bueno, también entreno dinámicos y todo, hago un poco de cardio, pero la base es esa, entrenamiento de repeticiones, fortalecimiento con mancuernas y estáticos, ¿no es cierto? Ya. Eh, no es necesario, qué sé yo, hacer las 3, pero eh, si uno quiere ver progresos eficientes y continuos y no lesionarse, entrenar de esa forma metódica y sacarle provecho a todos los ejercicios que uno ve que puede transferir a los elementos estáticos, ayuda mucho. Entonces, Mm. es como la forma más inteligente y a la persona que compite le ayuda a sacar el mayor beneficio a cada entrenamiento, ¿no es cierto? ¿Tú recomiendas Después de gimnasio ese, con la calistenia o no? No. el ejercicios de gimnasio sirven, sí, tanto para fortalecer el músculo, ¿no es cierto? Para que ¿qué pasa cuando el músculo está fortalecido? Al momento de tú hacer el estático no cargas todo en el tendón, entonces
no cargas, por ejemplo, al momento de hacer un maltés y tienes un pectoral bien fortalecido, unos hombros bien fortalecidos y una protracción bien ejecutada, eh, no llevas toda la carga al codo, ¿no es cierto? Y no es Mm, tan invasivo para la articulación. ¿Qué pasa cuando una maltés pierde fuerza y uno lo empieza a forzar, que uno lo puede hacer? Se puede seguir viendo derecho, pero uno empieza a cargar toda esa carga al codo, pasa igual en las anillas y al final nos terminamos lesionando. Típica lesión, la epicondilitis, típica lesión de codo, mm, cuando uno lleva mucha carga de planchas abiertas o de Cristo al tendón. Entonces, eh, también la muñeca, ¿no es cierto?, al momento de hacer las planchas, los músculos de la espalda, cuando hacemos front lever, nos evita a tener nudos en la espalda. mm. Eh, Al Crea una buena final, base. claro, estás creando una armadura. ¿Entendés? Como el que hace los estáticos es tu cuerpo. Entonces, un cuerpo fuerte se adapta mejor a los estáticos, ¿no es cierto? Y es más sano igual para las articulaciones porque todos esperamos realizar calistenia durante, uno se proyecta a futuro, siempre uno entrena ahora y se imagina a futuro. Por ejemplo, yo entreno plancha ahora para tener una mejor plancha después. Entonces, si entrenas bien ahora, no te lesionas después. Es así. Exactamente. Y eso quería recalcar, bueno, en la siguiente pregunta, ¿tú has tenido alguna lesión y cuál crees que fue el motivo de esa lesión? Sí, he tenido lesiones, bueno, están las clásicas molestias de cuando uno empieza a entrenar y va primero por el error de no calentar bien y segundo por no, cuando uno, como te decía, yo partí muy delgado, entonces y no hacía muchas repeticiones, normalmente iba directo a los estáticos y los desarrollaba a pura práctica y entrenamientos de estáticos, pero no tenía una base tan grande de repeticiones. Mm, Tampoco porque tampoco sabía entrenar muchas repeticiones, ni cómo influía, qué sé yo, los entrenamientos de dips y push-ups eh, para fortalecer los músculos de empuje, para después traspasarlo a la plancha, y cómo influía, qué sé yo, los pull-ups, los remos, ejercicios de tracción, la retracción escapular, todo lo anatómico que uno tiene que hacer para hacer bien el ejercicio. mm. Entonces yo iba y entrenaba, a veces ni calentaba, llegaba a puño y me ponía a practicar plancha. Un mal hecho porque te empiezan a salir molestias. No de la noche a la mañana, ¿Cuánto? pero pasan unos y te Y, empiezan a... La típica molestia que es acá, en el sí, antebrazo, del antebrazo. Sí, por las planchas, el de la muñeca, y eso igual pasa porque uno no calentó tanto y cuando se tira a hacer la plancha, también sobre hacer la plancha, tampoco sobre hacer ningún ejercicio es bueno. Eh, por eso es la organización, para darle su tiempo, para recuperarse bien y volverlo a hacer. Le das, te recuperas, lo vuelves a hacer. Le das, te recuperas, lo vuelves a hacer. Cuando tú le das, y antes de recuperarte le vuelves a dar, también creas como se resiente la articulación, ¿no es cierto? Y es muy típico que uno se suelta y te exactamente. da acá que te aprieta, Y de dolores. ¿no es cierto? Mm. ¿Y Entonces es porque cuántos meses tú le das a un novato para que empiece en calistenia? O sea, para que eh, cree una buena base. yo, por ejemplo, en mis clases, Eh, yo normalmente cuando tengo una persona que llega de cero, lo primero que hago es fortalecerlo muscularmente, en especial si son muy delgados o no, la mayoría que parten calisténicos son chicos muy delgados que parten como yo y de hecho muchos Sí, partimos así. sí. Y entonces lo primero que hago, bueno, es hacerle lo básico, los tres pilares básicos de entrenamiento que cualquier persona que empieza en un deporte debería hacer es el fortalecimiento, el acondicionamiento físico general, crear un cuerpo fuerte Mm, con una buena alimentación, ¿no es cierto? Porque entrenamos sí, pero si no comemos y no dormimos bien, no estamos haciendo, al final el cuerpo no va a reaccionar como nosotros queremos, mm, no va a adaptarse como nosotros queremos. Entonces, esos son los tres pilares básicos que yo recalco al momento de hacer una asesoría. Cuando ya llevan cierta cantidad de meses, empezamos con las progresiones de estáticos, ¿no es cierto? Ponele 4 meses, 3 a 4 meses de acondicionamiento físico general, con algunas progresiones de estáticos muy básicas, como el planche lean, puede ser hasta planche lean con rodillas, o hay un ejercicio que yo hago a mis alumnos que se llama, es el Victorian lean, que es como la posición de Victorian en paralela, pero te cargas hacia atrás con los pies en el piso. Es como
la versión planchilín del front lever y eso te ayuda a entender la retracción escapular, ejercicios de protracción y retracción escapular, ¿no es cierto? Para que uno vaya entendiendo las Entendiendo las diferencias. posiciones. Claro, entonces, y ya después de unos 6 meses, ya empezamos con las progresiones más prácticas del truco en sí, ¿me entendés? Practicar ya más la plancha, practicar más el front lever, pero así, unos 2 a 3 meses, depende, puede ser hasta 4 de acondicionamiento físico general, después le damos 1 a 2 meses de, vamos metiéndole la rutina más ejercicios de estáticos básicos, ¿no es cierto?, de fortalecimiento de estáticos, progresiones muy básicas, y ya después, como a los 6 meses, ya uno empieza a intentar el estático en progresiones, normalmente en TUC, normalmente una persona ¿Cuánto que de tiempo hacen de calentamiento? normalmente mínimo 15 minutos. No. Hago movilidad articular y después de la movilidad articular hago algunas series de básicos. Hago 3 series de 10 pull-ups, 15 dips, sin descanso. Y después del movilidad articular y las repeticiones empiezo a hacer calentamiento isométrico. Empiezo a hacer planche lean, Victorian lean, y ya después de eso me lanzo. ¿Me entendés? Y igual parto con combos suaves y después ya le doy a los combos más cabrones, por así decirlo. Claro. Todos los alumnos que, por ejemplo, tú entrenas en Viña del Mar, por ejemplo, le haces o sea, la rutina en base a lo que quieren ellos o son diferentes objetivos que quieren ellos. Eh, Normalmente hay gente que depende del objetivo de la persona, yo me baso al momento de hacer el entrenamiento. Yo mando una planilla y dentro de esa planilla aparece el objetivo que la persona tiene. Y La mayoría va por la estética persona, o por fuerza, por sacar skill. eh, normalmente los alumnos que yo tengo llegan a mí por que quieren desarrollarse más en elementos estáticos, Ah, ok. ¿no es cierto? Tengo muy pocos alumnos que llegan con fines estéticos. Normalmente las personas que llegan a mí, porque hay mucha gente que entrena, eh, que hace asesorías y lo hace con fines estéticos. Pero la persona que empieza en la calistenia y empieza a entender los estáticos, empieza a buscar los que son como los que hacen asesorías, que son como más conocidos por esos elementos. Entonces llegan a mí porque dicen, a ver, quiero sacar una buena plancha. El Ariel hace asesorías, tiene conocimiento y Claro. tiene una buena plancha. Entonces así llegan a mí. ¿Entendés? Así pasa con el front lever. Tengo buen front lever, entonces la gente me va a hacer front lever y ve que hago asesorías, entonces, quiero mejorar mi front lever y llegan a mí. Y lo mismo pasa con el handstand. Normalmente como yo soy bueno en todos los estáticos, porque le dedico su tiempo a cada estático, acondiciono a la persona en estáticos en general. No es como que le vamos a dar solo a la plancha porque también se crea una descompensación. Si le damos mucho a la plancha, eh, terminamos con el pectoral más acortado, Mm, nuestra espalda se empieza a encorvar, exacto. porque no hemos fortalecido nuestros músculos de tracción de la espalda, ¿no es Mm. cierto? Entonces, Para que no sepa, me- la gente, el Ariel entrena gente en Viña del Mar que se queda cerca de Santiago, por si acaso. La playa de los Cañones, playa del deporte, y él entrena a harta Ujú. gente. ¿Y a cuántos años lleva como entrenando gente, Ariel? Desde los 19, tengo 25, 6 años entrenando gente. Sí, y ahí o sea, puedes verlo, hace asesorías también online, ¿o no? Sí, hago asesorías online y clases los domingos acá en la playa del deporte, los domingos de 10:30 AM a 12 PM. Ya, Más que nada por mi entrenamiento y mi trabajo, dispongo de ese horario para hacer clases. Em, y hago clases igual a todo tipo, no, antes yo me adapto a la persona, no hago que la persona se adapte a mis entrenamientos, sino que yo me adapto a las capacidades de la persona eh, y y ¿cómo se llama? La implementación que cuenta. Tengo alumnos que no van a parques, no tienen nada, entonces yo me adapto para que entrenen en la casa. Y si lo hacen claro, si quieren entrenar con fines estéticos, bueno, entrenamos más acondicionamiento físico y no le damos mucho, prácticamente nada a los ejercicios estáticos porque lo hacen con fines estéticos. Y uno respeta el objetivo de su alumno, entonces se adapta a su objetivo y los implementos con los que cuenta, ¿no es cierto? exactamente. Exactamente. Esa es la labor del entrenador.
uno adaptarse al alumno y a sus condiciones. Si yo tuvo alguna lesión, si tiene sobrepeso, tiene bajo peso, Una uno se adapta evaluación. al alumno. Claro, uno evalúa y crea una rutina basada a la persona. No crea una rutina y es como obliga como a la persona a adaptarse a las condiciones de uno. Obviamente, uno hace que esa persona se autosupere, se autoexija, pero dentro de sus objetivos, ¿no es cierto? Y dentro Exactamente. de sus capacidades. Sí. Objetivos, El capacidades desempeño. y implementación, claro, ¿no es cierto? Mm. Siempre respetando eso. Y ahora a ti, porque lo más importante, claro, tú sabes, entrena a harta gente, él lleva muchos años entrenando calistenia, Ariel. ¿Y de qué forma entrena actualmente? ¿La duración de la rutina, día de la semana? ¿Tiene algún método de carga, descarga? Aparte de la fuerza, ¿cómo tú te estructuras con tu rutina como entrenador también y qué quieres hacer también en un futuro? Bueno, la rutina que más me funciona a mí actualmente es mesociclos con cargas progresivas. Eh, Quiere decir que cada mes aumento las cargas. Los últimos días del mes a veces hago una semana, a veces hago 3 días, según cómo reaccione mi cuerpo, ¿no es cierto? Eso lo voy variando, los días de descarga. Si hago una semana, tres Claro, días, eh, y semanalmente voy. Normalmente el cuerpo se demora aproximadamente 2 semanas en adaptarse a una carga que tú estás logrando al 70%, ¿no es cierto? Entonces, semanalmente yo tengo, como te mencionaba antes, el entrenamiento de acondicionamiento físico con mancuernas, que es para fortalecer, el de repeticiones con el que gano resistencia y el de isométrico, ¿no es cierto? Con el que eh, llevo como esa resistencia y fuerza que gano al isométrico, ¿no es claro. cierto? Esos son como mis 3 pilares que hago semanalmente. Y hago ejercicios de cardio, sí, salgo a trotar, pero con fines de recuperativos, ¿no es cierto? Mm. Eh, Como decíamos el otro día, como y para que fluya también la cardio, sangre y sea. para que tener reacciones positivas a nivel cardiovascular, para que fluya la sangre, nos recuperemos mejor, no nos cansemos tanto al momento de hacer una pasada, por así decirlo. Eh, yo hago 2 días de entrenamiento de isométricos, un día de entrenamiento de repeticiones de resistencia ¿Y y cuántos días un a la día semana de entrena? los 7 días de la semana. Ese día. Claro, 2 días no entreno tren superior, solamente cardio y zona media, ¿no es Mm. cierto? También aplico zona media para fortalecer mi espalda, hago muchos ejercicios que el handstand flag, por ejemplo, donde uno tuerce mucho la cadera, las planchas también, una buena activación de core te ayuda a tener una postura lineal, saber la diferencia entre la retroversión y anteversión pélvica te ayuda a aplicarlo en la protracción y retracción escapular, lo que nos ayuda mucho a ejecutar un elemento estático como el front y la plancha, principalmente. Mm. El handstand también, tener una zona media fortalecida y ocuparla, porque no solamente de ocupar los brazos y la espalda, ¿no es cierto? Saber usar la zona media al momento de hacer los estáticos te hace sentir que el estático se ve más bonito y es más fácil y menos lesivo, ¿no es cierto? Porque, como te digo, llevo 10 años y espero llevar muchos años más, entonces no quiero lesionarme y nadie quiere lesionarse. No es lindo Claro. lesionarse, Ese, no es correcto. correcto. No, no, tiene que estar en nuestra Claro, Biblia y estos son, calisténica. claro, esos son mis entrenamientos, claro. Eh, Así una pincelada superficial, el de resistencia son muchas repeticiones, por ejemplo, si vamos a entrenar tracción, 10 muscle ups, 10 pull-ups abiertos, 10 chin-ups cerrados, 10 pull-ups normales, repito 4 o 5 series, 1 minuto, 30, 1 minuto 30 de descanso. Cuando entrenamos isométricos, principalmente front pull-up, planche push-up, full mantención, y, front mantención lo hago con tobillera. Y todos los meses voy progresivamente Ah, ya. aumentando el peso de esas tobilleras, ¿no es Ok. cierto? Y el entrenamiento de acondicionamiento físico general, con mancuernas, vienen siendo ¿Con cuánto más o curl de menos, perdón, bíceps. en peso hace Uh-huh. plancha con tobillera más o menos? Actualmente la full con 4 kilos, así que pueda mantener bien, ¿entendés? Claro. Y la full bruja con 2 kilos. Ok. Front lever con pull-ups 3 kilos
y, y eso más tomo, y los planche push-ups, también con 4 kilos y trabajo. Y eso me ayuda acompañado con los ejercicios, por ejemplo, con los que hago con mancuernas son aperturas, elevaciones de hombros, press militar, curl de Mm. bíceps, ¿no es cierto? Más Más clásicos, clásico. como con enfoque para traspasarlo a calistenia, hago que los rangos sean más controlados, ¿no es cierto? Explosivo la subida, controlada la bajada, explosiva la subida, controlada la bajada, y eso sumado con el entrenamiento de repeticiones y del estáticos hacen que sientas que progresas más y tu cuerpo se adapta mejor y no sientes molestias articulares en el camino. Exactamente. Incluso esa es la teoría, según, bueno, tú dices que la banda elásticas sí sirven, pero al comienzo para que tenga mayor percepción la Claro. persona. En este caso, tú dices que la necesidad de también hacer con tobillera, tú dices que puede aumentar y desbloquear más skill. ¿Es verdad? El hecho de usar tobilleras de forma progresiva, por ejemplo, es un entrenamiento que yo empecé a probar debido a que, bueno, en tiempos de cuarentena tenía mucho tiempo libre para investigar entrenamientos y mucho tiempo libre para entrenar, entonces uno quiere aprovechar bien ese tiempo libre. No me gusta perder mi tiempo, me gusta así descansar y qué sé yo, veo películas, series y todo, pero no me gusta así, si tengo tiempo libre, usarlo bien, ¿cierto? Entonces tenía mucho tiempo libre y quería mejorar, dije, ahora puedo enfocarme en entrenar mis entrenamientos, entrenar más mis debilidades, porque tengo todo el día libre, encerrado en casa, y tengo que ingeniármelas con la implementación que tengo. ¿Qué pasó? Yo, por ejemplo, en ese tiempo quería sacar la full bruja, porque la quería sacar y siempre tuve debilidad en las planchas con agarres cerrados. Yo no tenía ni straddle bruja y cuando hacía tuck bruja me molestaba acá. Entonces, ¿qué hice? Empecé con acondicionamiento físico. Hacía planche lean con agarre bruja, cambiaba de mano, empecé a acostumbrar a mis tendones y así mis entrenamientos aparte, ¿no es cierto? Los que solía hacer de repeticiones. Y Buena, al buenísima. mes empecé a hacer tuck y empezaba a hacer mantenciones, por ejemplo, 20 mantenciones de 3 a 5 segundos de tuck me demoraba 20 minutos, con un minuto de descanso. Al siguiente mes pasé a straddle, porque igual yo ya tenía plancha, entonces me fui adaptando rápido. Y después de hacer straddle no podía pasar de straddle a full, porque de straddle a full igual hay un camino largo, ¿no es cierto? Se siente que el peso aumenta mucho. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Dije, bueno, entonces ahora voy a hacer straddle bruja con zapatillas. Mis zapatillas pesan como 500 gramos entre las dos. Normal, lo que pesa una zapatilla promedio. Y se siente el peso, pero es un peso que uno puede sostener Exactamente. de 3 a 5 segundos. Ya la cuarta semana hacía 5 segundos fácil, ya al mes. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Las zapatillas y tobilleras de medio kilo, ¿no es Increíble cómo cierto? se adapta. Entonces, al mes, de nuevo hacía 5 segundos fácil, entonces ya me saqué la zapatilla y la de medio kilo y empecé a hacer las tobilleras de 1 kilo. Y así empecé, después las tobilleras de 1 kilo con las zapatillas, después las tobilleras de 1 kilo con las de medio kilo, y después con las de 1 kilo, medio kilo y las zapatillas, hasta que terminé haciendo straddle bruja como al sexto mes, straddle bruja con 2 kilos por pierna. Y después cuando me saqué las tobilleras, eh, salió a la semana. Lo aguantaba 5 segundos fácil la full bruja. Y empecé a aplicarlo. Dije, bueno, ahora así con todos los trucos. Saqué el full diamante, full supino close, todas esas planchas que quería sacar y no podía, las saqué todas. ¿Qué pasó? Después cuando terminó la cuarentena, tenía todos los skills que quería sacar, los había sacado, pero no tenía resistencia. Hacía 1 o 2 skills y me cansaba. Y en una competencia no te sirve eso. En una competencia no vas a hacer 1 o 2 trucos y listo. Vos querés hacer esos trucos y seguir haciendo trucos y tenés que estar así 1 minuto y tampoco uno quiere bajar drásticamente la calidad de sus elementos. Entonces ahí es donde entró mi entrenamiento de acondicionamiento físico de resistencia, ¿no es cierto?, con repeticiones. Y le metía entre eso los elementos estáticos. Y con eso, paralelamente a que uno practica combos de power free, el cuerpo se adapta
con 6 meses ya hacía combos largos con los elementos que quería. Y hoy en día eh, me ha funcionado también que todos los meses siento un progreso. No siento estancamiento desde un año antes de la cuarentena que no siento que estoy estancado, no he progresado nada. Antes me pasaba, estaba 3 meses que decía, pucha, no he progresado nada. Y desde que Y empecé a se, entrenar con esta metodología no siento estancamiento. Entonces no tengo motivos para para dejar dejar. de... Claro. Son entrenamientos que están comprobados, Y o es sea, súper simple, ¿eh? O sea, yo sé que hay es gente que simple. se compra el elástico, pero es para como para empezar nomás, para, claro, lo que estamos hablando y la percepción y cómo entenderlo. Claro, Al final de todo es como es lo más simple y también como lo hablamos, verte el espejo y revisar claro. las tobilleras. El espejo para las posturas es todo más simple de lo que uno cree, pero uno se va, se cierra en lo que dice, no, pero este dice que hay que hacerlo así. Pero el cuerpo de él no es el cuerpo de uno, y no como lo sacó él, lo voy a sacar yo. Entonces, no necesariamente encerrarte de que, porque él tiene muy buena plancha y él dice que se hace así, tiene que ser así. No, pues uno tiene que investigar y al momento de uno estudiar, tenés el privilegio de no depender del conocimiento de los demás, ¿no es cierto? Tener tus propios conocimientos y sacar tus propias deducciones, hacer tus propios análisis y ver cómo tu cuerpo reacciona, ¿no es cierto? Y no depender de las rutinas de otra persona. Y para eso estamos igual El entrenador, los entrenadores, claro. ¿no es cierto? Para nosotros adaptarnos a la persona y yo no voy a hacer a un alumno, bueno, hacer mi rutina. No. No, porque mis rutinas son para mí, Mm. ¿no es cierto? Puede que él llegue a un punto donde tenga el nivel para realizar mis rutinas que yo hago, puede que sí, y le resulten súper bien, pero puede que no. Entonces ahí es donde uno como entrenador tiene que evaluar cómo progresa la persona con los estímulos que uno le va dando, ¿no es cierto? Uno normalmente va tirando, vamos a hacer esta rutina, estos ejercicios, esta rutina, estos ejercicios, y ves que un alumno se adapta bien a las A la posturas, postura, otros no, porque son otros diferentes tienen más. organismos, son diferentes. Mm. Exactamente, Bueno, muy bueno exactamente. lo que dijiste acerca de la, bueno, de las tobilleras y cómo hacerlo también. Hay personas que, no sé, entrenan también sin tobillera, lo hacen de manera optativa, pues se puede ser Ujú, con lean o planche y andan hand push-up y ya tienen buena base. Pero a diferencia ujú. de eso, es como que crea una propiocepción, incluso yo también lo he utilizado por lo que me dijiste y ha funcionado mucho. El peso yo creo que es muy importante también en la calistenia. Ujú, ser progresivo, siempre ir aumentando los pesos, porque no mucha gente no. Si vos sos constante en tus entrenamientos, haces tu entrenamiento durante todo el mes como corresponde, no te enfermaste ni nada, te hiciste el tiempo, al cuarto mes siempre vas a sentir el progreso y ahí es cuando, si vos ves que le puedes aumentar, que yo tenés unas zapatillas que pesan 100 gramos más que las otras, le das con esas zapatillas, aunque sean 100 gramos, vas a sentir esa pequeña carga más, pero vas a poder siguiendo realizar el ejercicio. Te va a pesar un poquito más, pero lo vas a poder hacer. Lo Mm, importante es que lo puedas hacer, pero siempre tratar de forzarte a progresar más dentro de tus capacidades, ¿no es cierto? exactamente. Siempre de 3 a 5 segundos, y si ves que hay meses que uno sienta que progresa más, y ahí es cuando uno dice, a ver, le voy a meter 300 gramos más. Si los puedes hacer, bien, le das con eso, si le puedes dar de 3 a 5 segundos, y si no, decís, 300 es muy pesado, le voy a dar 200. 200 puedo. Y hay meses que yo solamente aumento 100 gramos. Hay meses, pero eso Claro, es muy muy relativo. relativo, claro. Muy Exactamente. relativo. ¿Qué recomiendas para no tener lesiones a corto o largo plazo? A corto plazo, sí. Bueno, como te mencionaba, en palabras simples, el entrenamiento metódico y el calentamiento antes de entrenar. Por ejemplo, un ejemplo del que hago yo, que es movilidad articular, después ejercicios básicos de repeticiones eh, y después progresiones de estáticos, ¿no es cierto? Así que hagas 15, 20 minutos, no te quita tanto tiempo, pero ya llevas tu cuerpo preparado para lo que vas a hacer. Partir con combos simples, tantear la barra, y ya cuando con el calentamiento y el tanteo de elementos estáticos y dinámicos, unos 20 minutos más, ya le empezás a subir el nivel y empezás a soltar el cuerpo y darle con todo. Pasa con el free también, normalmente uno no llega y se tira con los combos Exactamente. más difíciles de uno. Uno empieza ahí a tantear el truco, combos simples. Después del cuarto combo uno ya empieza a darle con los combos fuertes, ¿no es cierto? Y es Lo progresivo progresivo, siempre. lo progresivo, De sí. menos a más y después menos de nuevo, como una pirámide.
¿Qué ejercicio recomienda para los principiantes en la calistenia? Eh, Dime dos de empuje y los dos de ejercicios extracción. remos, pull-ups, dips y push-ups. Eso. Ya, Esos perfecto. no pueden faltar. ¿Qué quieres conseguir con la calistenia? ¿Algún proyecto, masificación? Eh, a nivel personal, me gustaría, bueno, con mis asesorías y todo, espero que la gente entrene de forma más consciente y profesional, ¿no es cierto? Que, porque así como yo me tomo el deporte en serio, mucha gente sí lo hace para divertirse, pero hay gente que se toma este deporte en serio, así quiere hacer las cosas bien Exactamente. y con todo el profesionalismo y para eso estamos la gente que sabemos y tampoco, también hay gente que sabe más que yo y aprendo de esas personas y yo lo que sé es transmitírselo a las personas para que hagan las cosas bien, ¿no es cierto? No se les timen y sean conscientes y van a ver que así van a tener mejores resultados y lo van a disfrutar más. Me gustaría que la calistenia fuese tomada de forma más profesional, como te digo, no solamente por las personas, sino por la sociedad en general, que porque es un deporte de verdad que requiere mucha disciplina y yo, por ejemplo, hoy en día hago una plancha a 2 dedos y eso es un elemento que muy pocas personas tienen porque la disciplina para hacer elementos de extrema complejidad es mucha disciplina a largo plazo, son años y años y años, y es un deporte que requiere tanta dedicación. Respeto a todos los deportes, ¿no es cierto? Pero la disciplina que tiene la calistenia, eh, para mí es, y que no te detiene, cuando vos progresás, hay una persona que viene y uno saca la plancha a 2 dedos, va a venir un chino y te lo va a hacer a un dedo. Entonces, siempre se van desbloqueando barreras, fronteras, se va perfeccionando el elemento, se empiezan a hacer análisis anatómicos, la mecánica del ejercicio y se ha ido profesionalizando, pero quiero que se profesionalice más, qué sé yo, en federaciones, en las competencias, donde el atleta, no todos los atletas tengamos que depender de otros trabajos, ¿no es cierto? Mm. Hay campeones mundiales que, que tienen sus trabajos así, es como, claro, soy campeón, que soy nacional o mundial, pero también soy vendedor en una tienda, ¿entendés? Ah, ok. Y, Sí, es y por el me rol. gustaría que uno, claro, me gustaría que se valorizara más en ese sentido. Eso es a lo que me gustaría. Si se logra bien, si no también, porque al final yo entreno porque a mí me gusta. ¿Me entendés? No espero ganar nada a cambio ni monetariamente, ni reconocimiento, si lo logro bien, sino también porque es lo que a mí me gusta hacer. ¿Me entendés? Pero es lo que me gustaría, eso, Mm. que sea como más profesionalizado y yo en lo personal me gustaría ser el atleta en fuerza más completo del mundo. Y si lo logro bien y si no también, pero mientras estamos en proceso. Exactamente. Buena que buenísimos objetivos tiene. Eh, ¿Cuál? Vamos a terminar con, bueno, falta la novena. ¿Cuál es tu récord personal dentro del deporte hasta ahora, lo que ha hecho durante estos años? ¿Cuál es tu récord personal, por ejemplo, en la plancha o for lever o diferentes estativos? Ajá. De los que yo me siento así récord que yo como que me hincho el pecho, por lo menos los que más destaco son el de 10 segundos de full plancha a 2 dedos y el de 20 flexiones de push-up en full. Son los que a mí me hacen sentir como más eh, las marcas que yo destaco más porque no las he visto, entonces me siento que como más, son marcas como más únicas, ¿me entendés? No Mm. cualquiera te va a venir a tirar 10 segundos de full a 2 dedos, ni de 20 planche push-up, y te estoy hablando a nivel mundial, y de Exactamente. eso me siento orgulloso, y igual, Es muy obviamente, difícil. espero sacar más, obviamente yo siempre quiero superar mis propias marcas, y si alguien las alcanza bien, y si alguien no, también, pero igual siempre está ahí el que si yo hago ahora 20, quiero hacer 25 push-ups y después una mantención de full y un press, y hacer los push-ups a la altura de la cintura. Ese es mi objetivo ahora. Y en full a 2 dedos quiero llegar a 15 segundos. Y no sé si venga después un chino y me haga 20 segundos, me da lo mismo, pero lo importante es yo superar mi marca. Buenísimo. Eh, el mejor ejercicio para planche, El planche lean, planche lean. independiente del nivel. Ya, perfecto.
Bueno, dentro de los objetivos que tú quieres, claro, es como de ser un buen atleta y ser buen entrenador, por lo que entendí, dentro de la Ujú. calistenia. Eh, ¿Algún mensaje que te darías como a las personas que están empezando o quieren conocer este deporte? Sí, que se tomen su tiempo para hacer las cosas bien, que no hay prisa, entonces se den su tiempo para investigar, si conocen gente que sepa bien, de repente conocemos a un profesor de educación física, un kinesiólogo, que nos puede dar ciertos tips que no sabíamos, entender más la mecánica de los ejercicios, siempre vamos a conocer de repente al pro del parque, no ser quizás invasivo así de exprimirle los conocimientos, pero observarlo, si se crea confianza y uno le puede preguntar bien, y si no, observarlo bien, Mm, apreciar cómo hace los elementos, aprender, prestar atención, buscar en internet, informarse, si uno puede pagar un entrenador genial y si no, autodidacta, aprenda y vaya aplicando, ¿no es cierto? exactamente. Siempre lo sagrado, como la Sagrada Biblia de la calistenia tendría que ser dormir bien, comer bien, ser metódico, constante, bueno, calentar, no sé si lo dije, calentar bien Mm, y nada, ser constante, ¿no es cierto? Al exactamente. final, eso es, suena a largo plazo, pero teniendo esa mentalidad de largo plazo, uno mejora más a corto plazo, ¿no es cierto? ¿Tú Con objetivos pequeños cuántos primero. años lleva Ariel en la calistenia? 10, 11 años. 10, 11 años. ¿Ves? Entonces, 10, 11 años y por ejemplo llevo 6, pero es mantenerse, como dice el Ariel, mantenerse Claro. porque la verdad, no sé, por ejemplo, tú te lesionas, hay muchos atletas que se lesionan, yo conozco amigos que se han lesionado y dejan el deporte definitivamente. Eso no es Chao, así. sí, Puedes sí, hacer, porque lesionarse. puede hacer otro músculo, Sí, puede hacer otro sí. músculo por mientras o puedes trotar, pero por quebrarte un brazo, No, o el típico error de que me lesioné el hombro, entonces no hago nada de hombro durante 2 meses y no exactamente. entrenan hombro, nada que involucre, y no es así, Mm, porque hay una rehabilitación de por detrás. Primero, hacemos reposo para que se desinflame, le aplicamos hielito, sí, antiinflamatorio, exactamente. empezamos a tantear los movimientos y de a poco vamos ganando el rango articular recuperando. Después de que vamos recuperando el rango articular y la movilidad, volvemos con los ejercicios de forma progresiva, Y hacemos vuelve un push-ups poco con más fuerte, rodillas si es incluso se te va. necesario. Claro, porque venís fortaleciendo. Entonces, es como que partís, a veces para avanzar un paso, a veces para avanzar 2 pasos hay que retroceder uno, Mm, ¿no es cierto? Por exactamente. eso es las bases, no olvidar las bases, porque las bases Mm, es volver atrás para volver más fuerte, ¿no es cierto? mm, Y a veces cuando exacto. uno se lesiona, de repente ve atletas que se lesionan y uno los da por perdidos y, y dice, esta lesión fue grave. Quiero dar un ejemplo de un atleta reconocido a nivel mundial que es francés, que se llama Onizuka. Yo creo que muchos que entrenan calistenia lo deben conocer, Mm, que es de los atletas más completos en fuerza a nivel mundial, tanto en tracción como empuje. Él tuvo un corte en el tendón del bíceps y uno dice un corte en el tendón del bíceps, bueno, ya ya, que va a venir ya así. lo perdimos, no va a No, competir, o sea, claro. puede volver pero no va a ser el mismo y al final volvió más fuerte y ahora si no es el mejor es de los mejores, ¿no es cierto? Por lo menos para mí a nivel tracción empuje a nivel mundial y por la por la dificultad de los skills que tira. A nivel competencia no, porque ahí ve uno más la resistencia y esas Claro. cosas. No lo he visto competir tampoco porque no compite, pero a nivel skill por lo menos es de los más completos y fuerte y, y se ve, ¿no es cierto? Y después de un corte de bíceps venir a ser el de los más fuertes del mundo eh, es admirable, pues. Exactamente. Bueno, muchas gracias Ariel por compartir los tips de todo el deporte y gracias por darnos consejos también. Y para que sepa la audiencia, le vamos a dejar ahí el Instagram también para que si quieren hacer clases en Cerca Viña o asesoría con su método, eh, sepan, ahí se meten al link. Muchas gracias desde Viña con Santiago, aquí. Muchas Gracias a vos gracias. por la entrevista, se pasó Y genial. muchas gracias Un por abrazo, todo, Ariel, por colaborar con nosotros. Nos un vemos. abrazo, pa. Suscríbanse y denle Buenas like. que te vaya bien.